Sí, por ahí un poco más interesante. Más fuerte. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio de esta tarde. Hoy tenemos la presencia de dos grandes filósofos, pensadores de Guatemala, y el conversatorio lleva por título Las filosofías en Guatemala. Así que voy a tomar unos minutos para presentarlos. Tenemos a Juan Blanco, él es doctor en filosofía, investigador y docente del programa de maestría en filosofía de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y de la Universidad José Simón Cañas, la UCA, en El Salvador. Su publicación más reciente se titula Atmósferas decoloniales, Peter Sloterdijk y el giro decolonial. Y por el otro lado tenemos a Amílcar Dávila Estrada, él es doctor en filosofía por la Universidad de Loyola en Chicago, especializado en filosofía fenomenológica y postmoderna como Martin Heidegger y Marcel Merleau-Ponty, así como de filosofía latinoamericana y guatemalteca. Sus principales investigaciones y publicaciones han acordado lo ontológico de la comunidad, el pensamiento guatemalteco y la etnicidad y el racismo. Así que muchas gracias por acompañarnos y les dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias a Casa Cervantes por abrir el espacio. Muchas gracias también a quienes están aquí, ¿verdad? Que nos conocemos. Por alguna razón hemos coincidido en la cancha techada de la filosofía, ¿verdad? Los griegos practicaban la filosofía en el ágora, que no tenían techo. Nosotros, desde el mundo occidental y aún aquí, ¿verdad? El ágora siempre está techada, ¿no? Nunca filosofamos a la intemperie. Entonces hoy estamos aquí para conversar sobre filosofía guatemalteca y como el título de esta actividad, no es solo filosofía guatemalteca, sino las filosofías en Guatemala. Y tenemos la suerte, ¿verdad? Al menos para mí es una suerte muy buena, no solo por la amistad que me une con Amílcar, sino porque Amílcar es quizás hoy por hoy el filósofo más importante que está abriendo brecha sobre los estudios, digamos, estudios sobre la filosofía en Guatemala, y no solo haciendo estudios de tipo historiográfico, sino también pensando la filosofía en Guatemala. Y de hecho los textos que conozco de Amílcar están todos introducidos, ¿verdad?, por textos que versan sobre qué es eso de pensar. Yo creo que, si no estoy mal, y ahora te voy a lanzar esta pregunta para que tú nos cuentes, ¿cuál sería, porque tus textos tú enfatizas, o haces el énfasis, o prefieres, mejor dicho, prefieres hablar de pensamiento filosófico que de filosofía como tal? ¿Por qué? ¿Y cómo entender eso en el caso de Guatemala, pensamiento filosófico guatemalteco? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Gracias, Noé, por facilitar la actividad y a ustedes por estar acá. Están un poco lejos, no vamos a morder. Bueno, a ver. A ver, antes de abordar la pregunta directamente, una pequeña nota al pie de página de Amílcar es referente de los estudios sobre la filosofía. En realidad es una cosa mutua. Te recordarás, el primer artículo que yo vi sobre el pensamiento en Guatemala fue algo corto, pero muy bien hecho, de Juan, como el año 10, tal vez, por ahí, que fue mi primera estartazo, tal vez, para un artículo que yo saqué después, un poco más largo, que publicaba en Cultura de Guatemala. Entonces, es casi como una conversación que hemos tenido con Juan. O sea, es partícipe, lo que quiero decir es partícipe integral de este pensar sobre el pensamiento guatemalteco. Y ahí está, pensamiento guatemalteco, pensamiento filosófico. Prefiero lo de pensamiento filosófico a que filosofía, si por filosofía vamos a entender algo sumamente estrecho y especializado, como se entiende mucho, sobre todo académico. El montón de libros, el montón de referencias, el montón de estudios, el montón de idiomas canónicos. Entonces, por eso, en ese sentido, habría muy pocos filósofos, me parece a mí. En general, en el mundo y en Guatemala menos, quienes hayan sacado doctorado, que hayan tenido 3 libros
estrictamente de filosofía, y por filosofía desde la época kantiana y postkantiana se entiende teoría del conocimiento, lógica, metafísica, cosas serias, ¿verdad? Digamos, en un sentido muy estrecho de la filosofía. Entonces por eso no me ha gustado esa palabra, aunque todo eso lo estudiamos quienes también estamos comprendidos en el pensamiento filosófico, pero pensamiento filosófico a mi manera de ver es mucho más amplio y abarca todos estos temas y problemáticas en diferentes idiomas, en diferentes culturas, en diferentes circunstancias, para diferentes propósitos. Entonces le siento como una elasticidad una mayor elasticidad, lo cual también causa problemas, ¿verdad? Luego uno cómo puede realmente determinar, ¿verdad? Incluso me lo han dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué todo es pensamiento? Porque luego incluimos al arte, las artes diferentes, ¿verdad? Casi las prácticas, las tradiciones también son pensamiento. Y en efecto hay un sentido en el que son pensamiento. Nosotros nos dedicamos sobre todo, Juan y yo, a textos escritos, y entonces ahí dejamos fuera un montón de cosas. Lo que no quiere decir que no hayan alusiones a veces a las artes. Aquí tiene un libro sobre artes, específicamente arte guatemalteco, y se hace, pero entonces a veces puede ser que el pensamiento sea tan flexible que cabe todo y entonces ya no sabes bien de qué estás hablando, pero prefiero correr ese riesgo que el riesgo de que tiene que ser algo súper especializado, estrecho, que solo un grupúsculo de gente, y se dan esos casos en Guatemala y en otros países de gente súper especializada, en filósofos súper especializados también, que la verdad en lo particular, pero eso es una cuestión muy particular mía, no mucho me agrada eso, porque hay una cosa casi de culto a veces, pero son necesarios, son esfuerzos que no voy a criticar, ¿verdad? Tampoco, sino que pues son también corrientes del pensamiento. Ariel. Solo una pregunta, la forma de ese pensamiento filosófico sería la forma de pensar de una cultura, así como la nuestra, que es plurinacional, pluricultural y multicultural, ¿no? Eso sería la forma de ese pensamiento filosófico, sería lo mismo. Bueno, la pregunta, por si no se escuchó, es que si por filosofía se entiende la forma. O sea, el pensamiento filosófico es la forma de pensar de una... Si el pensamiento filosófico es la forma de pensar de una cultura, digamos que quizás en el sentido de que en algunos casos la filosofía también se le identifica con lo étnico, y de hecho Heidegger tiene un apunte, ¿verdad? Un artículo muy interesante sobre qué es eso de filosofía europea, y él tiene una tesis de que para él hablar de filosofía europea es una tautología. Para él filosofía es únicamente europea, digamos, y en ese sentido, digamos, eso te da una posibilidad. Bueno, entonces filosofía es solo lo que se hace y cómo se hace en Europa, pero eso también deja fuera todo, casi todo, ¿no? Porque entonces, digamos que en este aspecto el problema con Heidegger es que identifica casi étnicamente, identifica con lo étnico a la filosofía, creo yo que Heidegger lo que está queriendo es simplemente quitar el aspecto étnico a la filosofía, pero indirectamente la identifica con Europa. Filosofía es solo europea. Digamos que en ese sentido habría que tener cuidado que si se identifica la filosofía con lo étnico, porque en ese mismo sentido podría quizás algunos entender que hay algo así como filosofía náhuatl o filosofía maya, y una sola, y eso refleja como una especie de esencia, una esencia de un pueblo, de una cultura, etc. Y eso también se mete uno en problemas. Ahora bien, aquí en Guatemala ha existido un proyecto que de hecho ha buscado el ser de las culturas, la esencia de las culturas a través de la filosofía, y creo yo que de alguna manera, quizás no tan estricto, fue el proyecto del padre Galo por muchos años. Incluso su libro, ¿no? que aparece a inicios del siglo XXI, que se llama Manual de Hermenéutica, ese manual está hecho para extraer el ser de un pueblo, el ser de una cultura, el ser de una comunidad. Pero
ese texto tiene como presupuesto que una comunidad, una cultura, un pueblo, tiene algo así como un ser, tiene algo así como una esencia. Y eso, digamos, metodológicamente quizás te abre las puertas para realizar investigación, pero a la vez te pone en problemas y te da el presupuesto de que existe algo así como una esencia de una cultura. Y eso habría que demostrarlo, pienso yo. Y hay muchas teorías que van en contra de eso y muchas que precisamente dicen que es posible dar con el ser, con la identidad, con la esencia. Y digamos que estos términos son intercambiables de una cultura, de un pueblo, etc. Entonces, digamos que en el caso de la filosofía, perdón que interrumpa, creo yo que es importante pensar, como en el título de esta conversación, en filosofías, que incluso un pueblo, incluso una cultura, o pensemos en un país, digamos que lo propio, más que hablar de una filosofía, se habla de filosofías. Y creo que incluso la historia más eurocéntrica de filosofía, como la europea, que la conozco también muy bien, o como la latinoamericana, no es una, es plurales, desde la época de Platón. Digamos que Platón tenía una práctica pugilística de filosofía, ¿no? Él andaba peleando con los sofistas, y luego aparecen los conflictos entre epicúreos y estoicos. Siempre, digamos, la filosofía tiene este aspecto pugilístico, agonístico. Está siempre peleándose, queriendo entender la naturaleza de las cosas, si querés, pero también poniendo en entredicho otros proyectos filosóficos que también están explorando la naturaleza de las cosas y, por supuesto, no coinciden en qué es eso de la naturaleza de las cosas. Pero entonces la filosofía tiene una vocación de pluralidad, diría yo, ¿no? En plural, siempre. No sé cómo ves esto. No, totalmente de acuerdo. Lo acepten o no lo acepten. Heidegger es demasiado, es un buen ejemplo, es el colmo del etnocentrismo. Porque además, cuando dice la filosofía es europea, está pensando que es alemana, que son los herederos directos de los griegos antiguos. Y nadie más, ¿no? Está pensando en filosofía en Rumanía, ni siquiera en Francia, tal vez rescatará uno o dos por ahí, Descartes, o alguien por ahí, ya estuvo. O sea, es excesivamente... Entonces no lo vamos a seguir en eso, ¿verdad? Sí la intención de desetnificar, pero no superetnificando, ¿verdad? Como es hablar solo ese idioma y ese idioma es el alemán. Y te lo dice claramente y por eso fue nazi también, ¿verdad? Y por ese tipo de pensamientos excesivamente racialistas y esencialistas a la larga, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, la otra pregunta, y si querés, das tu perspectiva al respecto y yo daré la mía. A ver, contanos. Creo yo que partimos aquí del hecho de que en Guatemala hay filosofía y filosofías. ¿Qué deberíamos de saber de la filosofía y de las filosofías en Guatemala? ¿Cuáles son tus investigaciones, tus énfasis? ¿Qué recogen tus textos como filosofía o filosofías en Guatemala? Como pensamientos filosóficos, ¿verdad? En el libro que salió el año pasado sobre pensamiento filosófico guatemalteco, centrado en la cuestión ética, me puse como a hacer una revisión de historia intelectual más amplia, en este sentido de que, en un sentido amplio, eso sí, no tan amplio que lo incluya todo, porque no podía yo irlo a ver todo, ¿verdad? Cómo habla la arquitectura, cómo habla la arqueología, el arte, eso es una empresa demasiado grande. Entonces, otra vez, textos, ¿verdad? Textos y huellas textuales, por aquí y por allá, como un límite, pero es un límite que también es límite mío. Ahora no puedo meterme a hermenéuticas y a lingüísticas y demás. Estos son tareas infinitas, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones importantes descubrimientos que hice, me fui como a peinar un poco a partir de la época de independencia, un poquito antes de la época de independencia, finales del 18, principios del 19, qué producción hay de ideas, como una historia intelectual en general, asumiendo que las ideas, que la filosofía tiene que ver con algo que se llaman ideas, que también habría que esclarecer bien con precisión qué jocotes es eso, pero yo creo que tenemos un sentido de lo de las ideas. Son conceptos, son definiciones, son esencias en un sentido
más relajado que algo muy estricto, ¿verdad? Que es como la típica concepción. Y por cierto que es el origen verdadero de la palabra esencia. Estas ideas como concepciones, como elementos de mentalidades. Entonces me fui a hacer como un peinado, ¿verdad? Del siglo XIX, siglo XX, tratando de ver qué conexiones había sobre el tema específico de la etnia, la cultura, los pueblos, la diversidad cultural, con diferentes nombres, porque estos nombres cambian, ¿verdad? La palabra etnia no ocurre en la historia intelectual, creo que del mundo, sino hasta el siglo XX, por influencias de la antropología cultural. Pues ahora es una palabra muy corriente, pero sería injusto irla a buscar. Hace 200 años o 150 años hablaban de otra cosa, ¿verdad? En fin, tratando como de adaptar y de buscar, de tener el ojo para encontrar realidades actuales de pensamiento en una época que no maneja nuestra terminología, nuestros marcos, nuestra episteme, como diría Foucault, ¿verdad? Como nos ha mostrado, cambian las canchas de juego y por lo tanto también cambian los jugadores, las pelotas, el juego que se juega. Entonces tratar de ir a ver eso. Pero me encontré con un montón de filósofos oficiales, de gente que había, por ejemplo, algo que no sé si ustedes saben, un Pedro Molina, que es famoso porque supuestamente hablando de lo pugilístico, ¿verdad? Tiene debates en los medios oficiales de la época, en los periódicos, con José Cecilio del Valle, sobre si Guatemala debe independizarse o no. Y Pedro Molina es del partido de que debemos independizarnos ahí nomás. Cecilio del Valle piensa que hay que detenerla, que es inevitable, pero hay que esperar, hay que ver, hay que madurar y no sé qué. Pero yo no sabía que Pedro Molina era profesor de filosofía en lo que entonces era la Universidad Nacional, que no se llamaba San Carlos, por cierto. Vamos a ver. No. Hasta el fin. No. Sí se llamaba San Carlos cuando él daba clases, pero luego como fue la independencia le cambiaron y ya le pusieron otro nombre. Entonces no. San Carlos dicen ellos que tiene 300 años, pero han cortado y se ha llamado de diferentes maneras. Es un poco como el truco de la ciudad capital, ¿verdad? Que ha estado en 4 lugares diferentes, entonces ¿será la misma o no será? Bueno, un poco así es, pero no vamos a entrar en esa disputa de identidades, peor con la San Carlos, peor como la situación ahora. Pero digamos, me encuentro con Pedro Molina, que era profesor de filosofía, otro que también es muy reputado, ya lo mencioné, Cecilio del Valle. Eso sí es como más conocido, es famoso. Se carteaba con Jeremy Bentham. Tenía como esos niveles de relaciones con filósofos del momento, del utilitarismo británico del momento. Él tenía esas relaciones, tenía ese conocimiento. Él realmente era un sabio y conocido en el círculo de sabios. Curioso con él, nunca escribió un libro. Escribió muchísimos artículos. Tal vez ya también nos da una de las peculiaridades del pensamiento filosófico guatemalteco que le ha rehuido a los libros y ha buscado mucho los periódicos, muchos de debates importantes, intelectuales, filosóficos y no filosóficos, ¿verdad? Importantes han sucedido. Yo creo que eso ya está desfasado, ya cambió también otra vez, ¿verdad? Sucedió mucho en periódicos. Es como el colmo de la ensayística, ¿verdad? Porque todavía la ensayística tiene varias páginas, pueden haber ensayos cortos de 10, 15, 20 páginas. Un Rousseau, qué sé yo, esta gente que escribe, que eso es un invento de la ilustración. Pero aquí es el colmo porque son columnas de periódico. Una columna larga puede ser una página, o una página y media. Entonces uno lee, hay una linda colección de escritos de Cecilio del Valle de la Tipografía Nacional, muy barata por cierto, hicieron una gran labor de recopilación de esos artículos. Hay algunos que son de unas 5 o 8 páginas, los más programáticos. También no hay radio, no hay tele, ¿verdad? La gente lee un poco más, la gente que lee, por supuesto que muchísima menos gente lee que la que lee ahora. Entonces es todo andar como entendiendo épocas, mentalidades, recursos que la gente tiene. Para lo que iba, porque quería poner el ejemplo de Molina. Molina sí escribe un libro precioso que es inclasificable. Para mí es un libro de filosofía, pero de filosofía en un estilo que para nada le gusta a Platón, por ejemplo, aunque Platón también es todo literario y dramático. Él escribe diálogos que son casaca porque él ya sabe en qué va a parar el diálogo, pero digamos te pone a la gente.
Es como hay una dramaticidad, te cuenta alegorías y fábulas y no sé qué. Entonces hay mucho recurso literario. Este libro de Pedro Molina, también de la Tipografía Nacional, se llama El Loco. Y es una serie de aforismos, es aforismos en el estilo tal vez de los latinos, ¿verdad? Que también eso pegó mucho aquí. De hecho, hay un famoso fabulista del final del 19 al 20, no sé si es García Goyena, el segundo apellido de Goyena, es muy famoso, que escribe o la que nos enseñan en la secundaria, nos enseñaba en la secundaria de la tentativa de León y el éxito de su empresa. Gente que escribe en estos géneros. Entonces, él se conoce esto porque son géneros literarios didácticos, ¿verdad? Es la influencia de la ilustración. Y este libro del Loco, que por cierto lo escribe en su madurez, y lo deja ahí y se muere y no lo publica. Se lo publican después, pero el libro está listo. Y son aforismos, hay mucho cinismo, hay mucha burla. En el estilo, creo yo, y esa es una tesis, pues, sería una tesis para desarrollar, de 100 años después más o menos, existe, no sé si conocen los diarios de aprendices, los diarios de aprendices, se llama de Brañas, César Brañas, tiene una colección de diarios, que también es una colección de aforismos, impresiones, burradas, boutades, le llaman porque viene del francés, ocurrencias, una serie de cosas que luego agrupa en sus diarios. Un poco así también es el de Molina. El de Molina tiene como mayor estructura. Y el título viene derivado un poco como haciendo es un homenaje a, ¿cómo se llama? Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura. Por ahí va un poco pero es un estilo muy diferente, son 500 o 300 años después de todo eso, ¿verdad? Pero es una pequeña joya de un político que se había pasado haciendo política, un hombre culto, que era médico, pero dio clases de filosofía, luego se metió a la política, él murió en el exilio en Costa Rica, humillado, despojado y toda la cosa, muy amargado, dice nota, y nos ofrece ese tipo de filosofía, de amargura, pero de amargura con risa, un poco guatemalteca diría yo el asunto. No sé si estamos poniendo en duda las identidades, pero hay algo uno reconoce un hilo ahí de nos están dando penca, pero nos reímos, contamos chistes a pesar de que nos duele algo, ¿no? Algo reconozco yo en eso, me parece una joyita. No digo que es el último libro de la filosofía del siglo XIX, pero sí es una de las cuestiones que descubro en el peinado de ver ideas, a pesar de que no lo abordo porque no toca el tema para nada de lo étnico y lo cultural, que era lo que a mí me interesaba, por otra tesis que tengo pues, respecto de la historia del pensamiento en Guatemala, pero también de la filosofía en particular. Se me fue un poco la mano, no sé si siquiera respondí lo que... ¿Y qué más? ¿Qué otro momento de la filosofía? Bueno, ese es como el más relevante para mí, siglo XIX. Yo sabía de su existencia porque lo publicaron en la Tipografía Nacional, pero creo que no se ha estudiado mucho, creo que no se sabe mucho. Y sería una linda lectura para adolescentes o jóvenes universitarios, creo yo. Otro descubrimiento, ese es más largo, de más largo aliento. Eso empieza un poquito antes del siglo XX para atravesar el siglo XIX. Yo tengo una tesis historiográfica en el libro, que es que hay como dos ejes o dos corrientes o dos afluentes de la corriente del pensamiento que yo le estoy poniendo atención por los temas que le estoy poniendo atención, que tienen que ver con la política y la sociedad. Y una de ellas, no les tengo un nombre, así que aguanten, tiene un nombre tipo alemán, ¿verdad? Con un montón de palabras con guioncito, porque lo que refleja son un montón como de escuelas o flujos del pensamiento, que son dos, es como un tren, y son como vagones. Entonces hay uno que es como muy estudiado, muy conocido, y es típico conocido porque produce muchos textos, libros, ensayos, y pertenecen a redes intelectuales. Lo ha estudiado mucho Marta Casados, por ejemplo, Regina Fuentes, Teresa García, creo que es el apellido, bueno, y otras gentes que estudian la historia de las ideas del 19 al 20. Es esto que le llaman ellas a veces vitalismo, y que recoge, es como a partir del vitalismo, en realidad es del krausismo, es una historia de filósofos oscuros como Krause, que causa gran sensación en España en la época. Entonces está también el vitalismo, está el espiritualismo, está el propio, yo creo que en ese mismo trencito y entre los guiones está lo de Arévalo, el socialismo espiritual, pertenece a
el arielismo, que es una corriente también latinoamericana, justo de la vuelta del siglo. Entonces esta es una muy estudiada y entonces pues tiene su lugar y tiene mucha impronta, ¿verdad? Asturias es de la generación del 20, toda esta gente está en esa órbita, en ese tren. Pero hay otro tren que se fue descubrimiento, no es descubrimiento mío, pero para mí, ¿verdad? También ya estaba descubierto. Y de hecho hay muchos estudios sobre, por ejemplo, el sindicalismo en Guatemala, hay literatura sobre el sindicalismo en Guatemala, el mutualismo, que es una filosofía obrera anterior al sindicalismo, obviamente los marxismos, ¿verdad? Que también, obrerismos, ¿verdad? De diversos. Obrerismo no va solo al marxismo, ¿verdad? Marxismo más bien es parte como de un cierto obrerismo del siglo XIX, pensando en cómo fue acogido ese pensamiento, que no es solo de estudiar a Marx y mucho menos Marx de las universidades, sino en las organizaciones obreras, ligas obreras, mutualistas. Esto del porvenir de los obreros, por ejemplo, es una de esas organizaciones de finales del 19 que entran al 20 y es constituye todo otro trencito, ¿verdad? Mutualismo, sindicalismo, anarquismo, gente muy política, por cierto, y escriben poco, por ser tan políticos, tienen mucha actividad, mucha arenga, mucha oratoria, se registra en periódicos a veces, la gente, llegan reporteros a tomar notas sobre el discurso de los fulanos, ¿verdad? Que son arengadores, organizadores de obreros, y es toda otra línea, que también incluye, pero sin exclusiones, a los anarquistas, anarcosindicalistas y la variedad de marxismos que se ha dado, oficiales y no oficiales, porque marxismos también, como todo esto, es siempre plural, ¿verdad? Siempre es muchos estilos, mucha gente, muchos énfasis. Este otro es el que a mí más me llamó la atención. Yo no lo había oído como por aquí, por allá una cosa, pero no los había atado. Hay una continuidad y el pensamiento que tienen sobre lo étnico también es bien sofisticado, y además tiene mayores conexiones, me parece a mí, internacionales. Hay conocimiento, por ejemplo, para mí esto desemboca no desemboca, pasa trayéndose un marxismo que hay de los años 50, cuya mejor exponente es un filósofo que no sé si conocen ustedes, Jaime Díaz Rosotto. Este es filósofo como oficial del señor, estudió licenciatura en filosofía en la San Carlos en la primera tanda, ¿verdad? Que esa carrera abre en el 45 con la Facultad de Humanidades. Pero luego, porque fue secretario privado de Arbenz, fue inmediatamente al exilio, ¿verdad? Y fue a hacerse su doctorado en filosofía en la UNAM. Entonces fue también a OTI. Y su tesis de doctorado es un libro que se llama La Revolución Burguesa de Guatemala, algo así. Entonces ahí también él, por cierto, para mí es una gran fuente de una evaluación marxista, le podemos llamar ortodoxa filosóficamente, porque no es de partido. Él no está ya abandona la política, no abandona la política activista, digamos, pero se queda como en el pensamiento y hace una evaluación de nuestra primavera democrática desde la perspectiva marxista. Es bien severo, por cierto, con Arévalo, por ejemplo. Sí me lo agarra un poco duro, ¿verdad? Uno tiende a ser generoso porque pues la Facultad de Humanidades y el IX y el Código de Trabajo, que cosas que él acepta, dice que está bien, o sea, tampoco es un atraso, pero sí te pone en perspectiva y sí también me deja claros esos bandos. No sé si llamarlos bandos es lo correcto, esas dos corrientes que constituyen nuestro pensamiento, creo yo que esto llega hasta ahora, sin mezcla, son agua y aceite, pero son parte de una misma, de donde nosotros también arribamos. No son lo único tampoco, porque hay otras, y hablando de culturas hay otras, las originarias también, u otros tipos de pensamientos en las artes, etc. Pero ahí ya me rebalsé mucho. Gracias por irnos hasta el siglo XIX. Yo lo que he estado haciendo para pensar esto de filosofía y filosofías en Guatemala es revisar con el criterio quizás menos generoso que el tuyo, revisar los libros de filosofía publicados del 2020 al 2026, escritos por filósofos que al menos que tengan formación de licenciatura en filosofía, como criterio, ¿verdad? Y todos los criterios siempre hacen violencia a lo que tú exploras. Hay que tener criterio para demarcar cosas. Entonces,
Y ahora digo algunos datos sobre eso, pero digamos, lo que yo quisiera proponer ahora mismo es pensar la filosofía de Guatemala echándole como una mirada de pájaro, ¿no? Una mirada desde arriba y por lo tanto sin involucrarme tanto. Una mirada desde arriba y por tanto exagerada. Quizás una mirada medio miope, ¿no? Que no aparece del todo bien la figura porque está muy arriba, pero a lo mejor al final una mirada astigmática. Y la mirada astigmática, la diferencia con el miope es que al menos ve las cosas bien cuando están de cerca, pero en la astigmática no hay ni de lejos ni de cerca, siempre queda mal. Ok, quizás más astigmática. Yo diría, ¿cómo podemos pensar entonces la filosofía como la índole de la filosofía y las filosofías en Guatemala? Y propongo pensar como voluntades. Y por voluntades entiendo algo así como una especie como de fuerza impetuosa, más o menos gobernable. Ya no es no es simple impacto, no es el impulso ciego, no, pero es un impulso, una especie como de pasión que todavía, como es voluntad, digamos, entendiendo la voluntad más o menos en la frontera entre Schopenhauer y Nietzsche, por ahí, ¿verdad? Un impulso de cosas que, como dice un programa con el que yo crecí, una voluntad que hace hacer cosas casi sin querer queriendo, pero hay un querer, pero que no es del todo consciente. Ok, con esa idea de voluntad. Yo propongo que para acercarnos a la filosofía guatemalteca de los últimos 6 años, podemos pensar que hay primero, sobre lo que ocurre en la filosofía, lo que está diciendo la filosofía, lo primero que habría que pensar que hay una especie de voluntad, diría yo, de invisibilización o de ausencia. Ok, lo primero que caracteriza a esta filosofía es una voluntad de ausencia, de invisibilización, que viene desde fuera de la filosofía, pero que también está desde dentro de filosofía. Esto de que no hay filosofía en Guatemala tiene también una especie de... doy una especie de interpretación hermenéutica sobre eso de que casi es común que la gente piense que no hay filosofía en Guatemala. Ok, propongo que hay una voluntad de invisibilización. Algunos ejemplos. Se invisibiliza, digámoslo, cuando más o menos circula lo que los filósofos hacen. Entonces, hay 2 obras en este periodo muy importante de colección de pensamiento guatemalteco y una de ellas lleva el título Antología de Pensamiento Crítico Guatemalteco Contemporáneo, que fue publicado por Claxon muy recientemente. En esa obra solo aparece un filósofo, Mario Palleras, que no aparece en tanto que filósofo porque el artículo de él es El trueno en la ciudad, que tiene que ver con la organización militar, pero que ahora podemos considerar filósofo porque el libro de Amílcar Dávila nos permite ahora que ese nombre circule como filósofo. Ese es un aporte, creo yo, de las investigaciones de Amílcar, ¿sí? Ya no es solo un comandante guerrillero, sino que con la información que tenemos en el libro de Amílcar podemos considerarlo filósofo también. Y creo que es una nueva faceta de Mario Palleras que tú estás explorando y creo que va a seguir explorándose. Ojalá. Entonces, ahí solo aparece ese título y no como filósofo. Entonces, es una antología que la Claxon tiene muchas antologías sobre el pensamiento crítico de toda Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en el caso de El Salvador se aparece un filósofo o afilósofo. Aparecen sociólogos, antropólogos, porque Claxon es de ciencias sociales, pero en la de El Salvador aparece un filósofo, como filósofo, Yacuría. Y es más interesante que uno revisa otras antologías. La que más me llama la atención es la de pensamiento crítico puertorriqueño. Ahí aparecen 2 filósofos de profesión, con 2 artículos que son de filosofía. Y quizás aparecen esos 2 filósofos porque una de las que hace la antología también es filósofo. Entonces, digamos que quizás esta voluntad de invisibilización o de ausencia surge porque quizás quienes están detrás de estos proyectos no son filósofos. Y quizás si nosotros hiciéramos una antología, dejaríamos afuera las ciencias sociales y produciríamos una especie de invisibilización indirecta, sin querer queriendo. Pero hay otro texto también que se llama, muy reciente, el 2024, que se llama La experiencia de vivir en Guatemala, ¿sí? Que es el tercer libro, hay 2 más. En este tercer libro, a diferencia de los anteriores, en los anteriores aparece una conversación entre 2 filósofos, Osvaldo Salazar y Amílcar Dávila, como en tanto que filósofos y hablando de filosofía. En la nueva colección no aparece.
Y no estoy diciendo que deberían de aparecer, pero sin embargo están pensando, tienen estos títulos que nos dicen que hablan sobre Guatemala, sobre pensamiento crítico y sobre pensamiento, pero no aparece la filosofía. Ok, pero eso desde afuera. Pero también hay filósofos, gente de filosofía que dice que no hay. Y hay un artículo del 2023, si voy a leer, que dice lo siguiente, apareció en La Hora el 20 de febrero, dice: sería interesante llegar a contar con un análisis comentado del pensamiento filosófico que se ha generado en Guatemala y en Centroamérica en el pasado, y lo podemos entender como propio, una guía básica elaborada por conocedores, etc. Esto aparece en el 2023. Amílcar Dávila ha estado publicando sobre el pensamiento guatemalteco al menos desde el 2012. Si no estoy mal, tu primer artículo es del 2012. Luego hay uno en el 2017 que tiene como 2 o 3 versiones, publicado en diferentes lugares, en Guatemala, en Costa Rica, etc. Y luego este más reciente, ¿no? Pero tiene como, se sube sobre eso. Entonces, quien escribe esto es un filósofo. Hay una especie como de voluntad de invisibilización, casi como que produce ausencias desde fuera de la filosofía y también por profesionales de la filosofía. Entonces, la primera voluntad. La segunda voluntad, diría yo que podemos llamarla como voluntad de producción filosófica. Y ahí es donde, al menos en los últimos 20 años, 5 años, ubiqué que se han publicado por filósofos y libros de filosofía 25 volúmenes, 25 textos, en sí, prácticamente, ¿sí? Sí. Y creo yo que, y ahora que he estado aquí investigando más cosas, creo que tengo que agregar al menos 3 más. Pero al menos 25 los que tengo. 19 de ellos son individuales, 19 libros son individuales, uno de ellos es maya, se reconoce como maya, y hay 6 colectivos, y en uno de estos colectivos también hay un maya, ¿sí? Entonces, el 76% de esos libros son individuales. Luego, el 56% de esos libros, es decir, 14, han sido publicados por la editorial de la Universidad Rafael Andívar. Ahí hay entonces un foco de producción, de voluntad de producción filosófica y de visibilización, ¿sí? Y después le sigue la Universidad Francisco Marroquín con 4, y la Universidad San Carlos queda como en el tercer lugar. Y muy interesante que la universidad privada, digamos, jesuita, lleve, digamos, como la estafeta de la producción filosófica, en términos de producción y también de producción. Entonces, voluntad de invisibilización, voluntad de producción y una tercera voluntad, la voluntad de, voy a parafrasear el texto de Macu Chivalán, la voluntad de hacer y de hacerse de un corpus filosófico. Y ahí el referente es Amílcar Dávila. Es decir, la voluntad también ahora de pensar esa producción. Quizás no la de los últimos 5 años, pero desde el siglo XVI al menos lo que estaba haciendo Amílcar. ¿Sí? Entonces, hay también esta voluntad. Ya en Guatemala hay filosofía o investigaciones filosóficas sobre la filosofía guatemalteca. Esto es un aspecto importante, me parece a mí, que ya marca también, creo yo, una índole de la filosofía guatemalteca muy importante. Ya hay suficiente corpus filosófico para pensar sobre la filosofía guatemalteca. Ya no solo para hacer filosofía guatemalteca, sino para pensar esta filosofía y decir qué nos dice, en dónde está, etc. Y una cuarta voluntad, yo diría que hay una voluntad, y creo que es lo último, y ahí bueno, me arriesgo, al menos con esta cuarta voluntad yo me arriesgo. Lo había dejado en 3, pero quería salirme del esquema hegeliano de la tríada. Una cuarta, y hay una especie de voluntad de intertras e indisciplina en la filosofía guatemalteca. Y digo todas estas cosas unidas porque no las he separado, pero desde el inicio, por ejemplo, los trabajos del padre Galgo son interdisciplinares. Sus metodologías incluyen etnografía, por ejemplo, y él se va a Inglaterra a estudiar antropología y ciencias sociales también. ¿Para qué? Para poder entender el tema de la identidad guatemalteca. Y luego descubre la fenomenología.
y luego intercambia. Y si uno lee libros de hermenéutica, aparecen también muchas corrientes también. La lingüística, etcétera, ¿no? Hay como una especie de voluntad de inter, trans e indisciplina. Luego está también el trabajo de Mako Chivalán, importantísimo, y también gente que orbita con las cosas que él lee, los estudios queer, ¿verdad? Los poshumanismos, etcétera, que saben de la necesidad de salir de indisciplinarse y también indisciplinar incluso los modos de argumentación. Eso es muy interesante, me parece. Entonces, Padre Galo, Chivalán, luego está la tesis, por ejemplo, de Luisa González, que se llama Desobedecer con Alegría, que también es muy, y ella lo explicita al inicio, ¿no? Que quiere salir de la lógica de la argumentación línea progresiva. Lo explicita así, lo dice así, y bueno, ahora es un libro. Ya está un libro ahí y ya pertenece a la historia de la filosofía guatemalteca, digamos. Y yo diría, y ahí sí me agrego yo, creo yo también que he tenido la necesidad también de combinar estrategias de investigación. Por ejemplo, yo utilizo en algunos de mis libros entrevistas, luego leo textos, pero también utilizo el arte, etcétera, y porque para pensar también nuestras realidades necesitamos ineludiblemente, digamos, lo inter, pero a veces también lo trans, y terminamos a veces también indisciplinándonos. Entonces yo diría, si pensamos la filosofía, al menos de los últimos 6 años, son 25 libros, y creo que todavía hay más que se pueden agregar, pero entonces al echarle un vistazo desde arriba, creo que podemos hablar de estas 4 voluntades. Voluntad de invisibilización, hay que contar con ella, y hay casi como una especie de característica de lo filosófico en Guatemala, es decir, que no hay. Y creo que hay que tomarse en cuenta como una de las características de la filosofía guatemalteca, la autonegación. Y no solo de fuera, sino de por filósofos. 2, la voluntad de producción de Bach. Amílcar Dávila contabilizó en el artículo de 2012, por aquí tengo el dato y si no se los debo, sí, lo tengo aquí. Él contabilizó, en el artículo que yo leí de 2017, contabilizó 47 libros estrictamente filosóficos escritos por filósofos profesionales entre 1995 y 2011. Son más o menos 17 años por ahí, ¿no?, de trabajo. Ya hay 47 libros. Fíjense, pero hoy en día eso se ha multiplicado. Ya es como la producción va en aumento. Entonces, ya hay la segunda, voluntad de producción. La tercera es la voluntad de hacer y de hacerse de un corpus filosófico, y creo que Amílcar es como el gran referente. Y luego está esta voluntad de intertrance indisciplina en el modo de hacer filosofía. Por ahí yo diría que es, de hecho, ese vistazo así desde hermenéutica. Ahora la pregunta, ¿quiénes son cuáles son las corrientes filosóficas que dirías tú? Bueno, tú decías, las que han estado antes, aunque ya las mencionaste, ¿no? Pero las que están ahora circulando, ¿cómo las ves? Las que, por ejemplo, incluso la que tú haces, ¿no? ¿Cómo la catalogarías? Lo que hacen tus colegas, etc. Yo creo que ya mencionaste varios. De lo más nuevo a lo más antiguo, nuevos materialismos, por ejemplo, es la inquietud tanto de Wilfredo Orellana como de Luisa González, y los 2 libros que ellos tienen son por esa línea. Posthumanismos también, en ellos, y pues básicamente ellos, creo yo. Postcolonialismo, ¿verdad? O de colonialidad, vos sos el autor por excelencia de estas temáticas, es la referencia guatemalteca, ¿verdad? Y centroamericana casi, o por lo menos del casco norte. Teoría crítica, ¿verdad? Ese es lo que está detrás del libro de Iván Murizar, por ejemplo, sobre el racismo. Fenomenología sigue presente ahí en mis escritos de alguna manera, pero no distorsionado, como es para ponerle un nombre. Yo ahora le llamo de inspiración fenomenológica, como quien dice, un homenaje, pero no es estricto. Y eso que cada vez leo más de fenomenología husserliana, de hecho, entonces no sé por qué. Pero bueno, esa es otra línea que anda por ahí. Luego, vos mencionaste la marroquín, y ahí hay libros de historia, no sé si los recientes, pero de historia de la filosofía. Maurice Polaco se echó varios
historia de la filosofía, de los filósofos que a ellos les interesan, los liberales, pero también de otros. Y pues obviamente el liberalismo y el neoliberalismo, más en el lado de la economía, pero también tienen algo de esto y son como el baluarte de estos pensamientos. Yo no sé también si los marxismos están muertos. Yo creo que el marxismo anda por ahí, a veces casado con la teoría crítica, pero hay autores marxistas que quizás no son los filósofos oficiales. Aquí nos salimos un poco, porque el marxismo también es una de esas cosas interdisciplinarias que es filosofía, pero no es filosofía, es también política, es corrientes, ideología, es un montón de cosas. Y tiene corrientes propias. Y yo creo que por lo menos también, ahí sí creo que con más gente y más solidez de inspiración marxista, muchísimos autores primeros interesantes. Ahí me quedaría yo de lo que está vivo, porque lo demás es histórico, ¿verdad? Todas estas líneas que les dije son históricas, que tienen una relación y van a desembocar. Eso hay que estudiarlo más despacio, cómo van a parar en lo que ahora se da. También yo hago una lista, sobre todo a partir de la Facultad de Humanidades de San Carlos, el año 45, que esa fecha es muy importante porque abre el estudio oficial académico de la filosofía contemporánea, porque obviamente en la época de la colonia y aún la ilustración se estudiaba filosofía, pero no como carrera, no como nadie se graduaban de filosofía porque iban a la vida sacerdotal, como todavía tenemos programas nosotros en la universidad hoy, solo que ahí en esa época era a nivel de licenciatura y no por vocación filosófica, pero algunos sí que eran filósofos, o como Pedro Molina que daba clases, otro que también me sorprendió, que no solo daba clases de filosofía esos tiempos después, sino que también tiene un libro de texto de filosofía, es que fue candidato, el traductor del Popol Vuh, Adrián Recinos, ¿verdad? Que también fue candidato presidencial. También nos daba una cierta fotografía del nivel de gente que también se ha movido en la vida política, intelectual, con cierta solvencia, ¿verdad? Con cierta solidez, ¿verdad? Bueno, es otra época, tal vez estoy haciendo comparaciones demasiado injustas, pero digamos, a mí me sorprendió saber que Adrián Recinos, que no es como muy de mi simpatía, digamos, pero ahora hay que ser más generosos, ¿verdad? Sobre todo en la historia, porque sí tiene esto. No digo que es el último texto del mundo, tampoco era para la secundaria de la época, pero bueno, es voz humano, digamos, el texto filosófico oficial. Bueno, pero aparte de eso, mucho de la recopilación que yo hice oficial, que ahí pongo otros que no conocíamos antes, que no echaron antes en las cuentas, yo vi una preponderancia, casi que cada profesor de filo de la San Carlos de los primeros 20 años tiene su libro de lógica. Hay como unos 6 o 8 libros de lógica. No sé por qué hay tantos, no sé si era como el lugar seguro, yo no. Ahí hay que ver qué pasó, pero les gustaba. Y aún hoy en día, el heredero de los custodios acaba de sacar un libro de lógica. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Y otro libro de lógica. Cuando creo que ya ni se dan tantas clases de lógica en las universidades, pero bueno, hay una larga tradición de libros de lógica, ¿verdad? Y otras cosas, sobre educación y sobre los temas que tal vez ya son parientes en las humanidades que conocemos. Otro de los puntos que lo mencionaste, por ejemplo, en Silvia y la última intervención, y quizás después le damos chance para que platiquemos, ¿no? De cosas que a ustedes a lo mejor les interesan, de lo que han oído o sus propias reflexiones. Lo que hablaste hace un momento sobre estos filósofos intelectuales en la época de la independencia y después, que hacían circular sus ideas en los periódicos, ¿no? Tenían como digamos que tenían esta voluntad de estar en el ágora pública, ¿no? Debatiendo. Y voy a hacer un comentario y luego un comentario pregunta. ¿Cómo ves esta actitud más reciente de que los filósofos, los profesionales de filosofía, sí aparecen en las revistas de filosofía, pero son espacios académicos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la revista Cultura de Guatemala. Ahora mismo la Universidad también, la Fray Landívar, ha puesto a circular una nueva, ¿sí? Pero también tenemos la revista Filosofía de la San Carlos, Diotima de la Universidad Mesoamericana. Sí, tenemos, digamos, que ahí circula el pensamiento filosófico guatemalteco y ahí, digamos, ese es otro universo, de otro mundo, y por eso yo no lo trato, porque ahí sí nos perdemos y pasamos toda la vida con los artículos de filosofía en estas revistas. Allí hay cualquier cantidad de textos. Muy bien, pero
pero digamos que no son tan pertenecientes al ágora pública. Entonces ¿qué te parece? Yo lo que veo, que hay una especie como de autoexilio de los profesionales de la filosofía, un autoexilio de esa ágora pública, ¿no? Y lo voy a decir nosotros, no tenemos este ímpetu, esta especie de pato de estar en los medios, ¿verdad? Digamos que quizás contaditos, a lo mejor Marco Fonseca, ¿sí? Que quizás no vive en Guatemala, pero un filósofo que podríamos considerar también guatemalteco, que piensa también en el país, pero está en los medios, ¿sí? Y esporádicamente algunos, por ejemplo, que dice que no hay cosas sobre filosofía, pero en general no es como una tendencia, no es parte del quehacer filosófico estar debatiendo, discutiendo. Hay una especie de autoexilio, entonces, de los filósofos, los profesionales de la filosofía y del ágora pública. ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto, yo creo que es cierto, no hay esos debates, ¿verdad? Todavía a final del siglo, en los años 90 hubo un famoso debate, casi que igual a tirarse de las greñas, el padre Galo con Mario Roberto Morales, ¿verdad? Mario Roberto Morales, que tenía su fama de polémico ya de por sí, y como recurrentemente alguien formado en filosofía, por cierto, estudiante del padre Galo también en la Bolívar, así que por eso como que era más conocido. Pero después de esto, es muy... Yo creo que mi hipótesis sería como que es el precio de la superespecialización. Nos creemos el cuento de que solo sabemos filosofía alemana contemporánea o filosofía latinoamericana del siglo XIX. Esa es superespecialización, que entonces ya como que no tuvieras que decir o no tuvieras capacidad de poder aportar algo preliminarmente o hipotéticamente. Por lo menos así lo veo en mi caso. Yo tuve mi época de columnista y de hecho me metí un par de veces con Osvaldo Salazar en algún tipo, pero no de polémica porque él ni contestó, creo que ni se enteró, porque el autoexilio de algunos a veces no se meten con los medios y no se enteran o no quieren enterarse. Entonces también está eso, ¿verdad? No puedes pelear solito. Bueno, hay quien lo hace, ¿verdad? Pero a mí se me hace que sería interesante como hacer de veras entrevistas o algo sobre por qué ha sucedido. Yo me vuelo que es esto de la superespecialización. No, mire, yo solo sé de Kant, ¿verdad? Y bueno, y está bien, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Kant a la vida nacional? Kant mismo, tan abstracto, tiene cosas que decirle a la vida nacional. No sé si acertadas o no, o todas, pero algo. Como todo pensador, me parecería a mí, pero así me explicaría yo un poco. Y que ya no hubo ejemplos vivos de personas, ¿verdad? Tal vez. Porque mucho también se siente como la emulación. O sea, lo has visto, creciste con esto y vos también sabes que ese es como el destino del intelectual, ser una persona pública. O tal vez ya no nos sentimos intelectuales, sino somos profesores de filo, en una clasecita, en unos periodos. Un poco triste, pero no sé qué decirte más. Bueno, gracias. Entonces, si tienen, a veces usamos el micrófono para que podamos escuchar. No, sí, cuando yo vi la publicación de este evento, como mi principal como dimensión a preguntar es también cómo ustedes, o sea, contexto, porque todo es contexto. Actualmente la figura del humano, creo que para la mayoría ya nos quedó claro hacia dónde nos llevó. El sujeto humano, que también tiene como bases, pues toda esta historia filosófica, la razón, a nivel, bueno, todo lo que sabemos. Los nuevos materialismos, los poshumanismos, también la herencia de los feminismos materialistas en el presente están difractando a ese sujeto humano. En esa difracción, ¿cómo entonces entra la pregunta por el pensamiento, los pensamientos filosóficos en Guatemala? Sobre todo siendo conscientes que, por ejemplo, este texto que estamos discutiendo en el grupo de estudios poshumanos de la Landívar, WINAC, Fundamentos del Pensamiento Maya, donde está AFP, para mí esa es una tesis central de la cual podríamos partir para hacer no solo estudios filosóficos, sino también estudios ontológicos, materialistas, o sea, hay como mucho, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿cómo ustedes ven también como
la pregunta por el pensamiento filosófico, los pensamientos filosóficos en Guatemala, no captura ya desde sí a ese sujeto humano que es el que justamente en este momento, que quizás no todas y todos estamos publicando, escribiendo, siendo grabados, pero sí estamos como con la carne y con el cuerpo y con los diálogos, tratando como de, no sé, de huir de ese sujeto humano. Es como lo que a mí me genera ruido. Era como por ahí mi sentir, mi pensar, qué piensan, cómo lo ven ustedes. Eso. Gracias. A ver, si entendí bien la pregunta, era algo como, dadas estas nuevas maneras de pensar y de centrarse y de descentrarse y de reflexionar refractivamente, ¿cuál es qué aporta o qué relación tiene con las filosofías guatemaltecas de las que estamos hablando? El sujeto que produce, el sujeto encarnado que produce filosofía es un sujeto históricamente humano, sí. Pero a veces el sujeto ahorita está tambaleando. ¿Cómo estás en esa circunstancia de desbalance del sujeto humano? La pregunta por el pensamiento filosófico. ¿Cómo ves ese aspecto? Qué difícil entrarle a esto así nomás. Yo creo, una cosa que platicamos el otro día con Juan, que me he aventurado metiéndome a camisa de 12 varas con la historia y la historiografía, y he aprendido mucho por eso. Eso no quiere decir que todos tengan que hacerlo, ahí cada quien que vea cuáles son sus caminos, ¿verdad? A mí me parece importante el conocimiento de dónde venimos y de dónde venimos. Eso sería como que hubiera una línea directa entre Pedro Molina y nosotros, y a lo mejor no, ¿va? A lo mejor eso se murió por allá y tal vez uno no sabía y ahora puede conectar. Pero por lo menos enterarse que aquí, en este espacio que hoy llamamos Guatemala, ha habido otras gentes con un montón de ideas y pensamientos y discursos y realidades a las que se enfrentan llamémosle racional, sentipensantemente, como queramos llamarlas de alguna manera, y lo han plasmado en textos o no. Y conocer eso, que es el esfuerzo histórico que yo rescataría, a mí me parece valioso, incluso para también tomar distancia, ¿no? Ese Cecilio del Valle de veras está perdido, ese es el puro humanismo reconvertido, ilustrado, y no sé qué. O a lo mejor no, porque tampoco, o sea, los filósofos, como todos los seres humanos, nos traicionamos mucho a nosotros mismos. Heidegger tiene un dicho que a mí me gusta, hablando de la fenomenología. Decía que si uno de veras practica bien fenomenología, el fenómeno es el que te lleva tanto a las preguntas como a las posibles respuestas. Toma posesión tuya, no es que es un método para acercarme a una realidad que está establecida y preestablecida como allá, sino que depende de la temática que te llama, y él usa ese tipo de imágenes. Te llama, algo te llama, hay una vocación, hay una problemática que te mueve, entonces ahí está tomando posesión de vos, y hay un dejate de parte de él, y a eso él le llama fenomenología. Por supuesto Husserl se hubiera muerto, creo yo, pero a mí me gusta mucho esta imagen de que no es que vos estudies las cosas, sino que ellas te van jalando, y incluso se van desfigurando, y te van desfigurando, reconfigurando, desconfigurando. Y yo encuentro mucho de esto, de lo saludable de esto, en la historia, en la lectura, o eso he encontrado ahora. No sé si me voy a quedar haciendo eso, porque ahora ando en mucho proyecto, pero eso es algo que me parece a mí importante para poner sobre la mesa. Si a alguien le sirve y lo agarra, pues qué excelente, y si no, pues no, hay otras fuentes, otras maneras de pensar y aproximarse a los fenómenos o a la tal realidad, que también va en plural, ¿verdad? Son muchas, son varias. Rápido sobre la pregunta, yo diría que hay algo así como temperamento filosófico, ¿no? Que tiene que ver con esta elección que a veces es sin querer queriendo, pero que de alguna manera ya está como listo para coincidir con algún tipo de teorías. Estás como, lo encontrás y de algún modo te enamorás, te acontece, algo así como cuando uno se enamora, que tenés que encontrar, ¿verdad? Después te acontece, no te dominas, y luego comenzás a leer y a leer y a leer, y al final terminás infectándote con el paradigma, ¿verdad? El episteme,
las teorías, las categorías, y luego comenzás a ver la realidad descifrándola a partir de esa caja de herramientas conceptual con las que te has infectado. Ya no lo puedes ver de otra manera, ¿no? Y claro, después lo que querés es desinfectar a todos los demás, ¿ya? Y todos deberían de utilizar la misma caja de herramientas teóricas para ver lo que hay que ver, porque pues uno después se emociona y a veces, ¿no? A veces, al menos al inicio uno cree que eso es lo que todos deberían decir. Entonces, yo diría que teniendo como referencia las temas de esos 25 libros, hay, digamos que hay 3 grandes temáticas que quizás son las predominantes. La primera aún hoy en día es la fenomenología, la hermenéutica y el postestructuralismo. Aún, ¿ya? Y claro, eso tiene que ver con que desde al menos mediados de los 80, la fenomenología ha sido fundamental para la Universidad Rafael Landívar, que es de donde aparecen más textos publicados aquí, ¿verdad? Hay una corriente, y hasta hace muy poco la maestría de la Universidad Rafael Landívar era estrictamente fenomenológica. Salías de ahí y tú sabías esa tradición. Ok, ya. Luego le sigue la filosofía política, sobre todo la escuela crítica de Frankfurt, y gente que está orbitando con este tipo de cuestiones, Gramsci, etc., ¿no? Ahí está. Y solo como en el cuarto lugar, diría yo, aparece esto de los poshumanismos, teoría queer y nuevos materialismos. Pero eso también, y mencionaste también en dónde están leyendo estas cosas, eso también significa que hay un cambio generacional y un cambio también administrativo en la universidad, que ahora han abierto un foco de infección nuevo, ¿no? ¿Ya? Es un nuevo foco de infección. Y ahora los estudiantes que hay allí se van infectando de la fenomenología, todavía, porque damos clases nosotros ahí, de la decolonialidad, en algunos casos, y de estas nuevas corrientes. Entonces, si ves, es como incluso el foco de infección landivariano ahora es más plural. Y eso creo que es importante. Entonces, yo creo que ahí hay, creo yo que todavía no es hegemónico, pero claro, digamos, tiene toda una institución que está puesta, digamos así, o sirve de plataforma para echar a andar estas teorías. Y voy a decir algo que ya lo dije también público. El problema es, el único problema que ahora veo es que el Papa les metió un gol. El Papa León XIV en su encíclica reciente nos contó, me parece que de manera exagerada, pero de todo modo es un gol que hay que pedir revisión, porque creo que fue en posición, digamos, no reglamentaria. Pero entonces el Papa dice que los posthumanismos son parte del brazo ideológico del neoliberalismo, del capitalismo tecnócrata que domina el mundo y lo está destruyendo. Y ahí hay un gol que creo yo, que a mí me parece, la pluralidad para mí ha sido importante. Y los poshumanismos creo que no se pueden identificar como el brazo ideológico del capitalismo tecnocrático. Pero ahí hay que demostrar que ahí hubo una jugada, es decir, que sí en parte, porque algunos quizás, pero los que no. Y ahí creo yo que a quienes están infectados de este paradigma, creo que es necesario también pedir revisión, ¿no? Pedir revisión. Ese gol está, quizás a lo mejor lo podemos poner en suspensión. Ojalá. Buenas tardes, pues qué gusto volver ahí a compartir. Yo soy producto de esa infección de foco landivariano, que sí me sentí totalmente identificado con eso. Me marcó mucho el semestre pasado Bátimo y el curso de Crítica a la Razón Colonial, está contando Amílcar, y espero que no piensen que me voy a aprovechar de asesoría de tesis, pero es que la tesis la quiero llevar un poco por ahí y ver si puede realmente dialogar con esto de, digamos, pensamiento filosófico guatemalteco. Porque de pronto por mi gusto por la exploración de la cosmovisión maya me llevó a explorar estos rumbos, y de repente con Bátimo se me abrió mucho
La idea esta de que no hay hechos, solo interpretaciones, y esa es una interpretación más. Esa lucha contra la violencia metafísica me gustó y abrí las interpretaciones. Entonces, y en la crítica de la razón colonial, me di cuenta cómo se ha ido instaurando a partir, por ejemplo, de Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé Las Casas, cómo se fue instalando toda la razón colonial. Entonces, de repente pensé, ¿qué pasa? Porque me llamó la atención que cuando empezó este gobierno, en el Palacio, estaba a la par la bandera de los pueblos indígenas, y eso me pareció muy significativo y muy simbólico. Ahorita que pasé reciente ya no la vi, no sé cuándo la quitaron, pero al inicio sí, porque pues, los 48 cantones fueron bastante como evidentes en el apoyo de este gobierno. Entonces de repente pensé, ¿será que este gobierno va a abrir campo para poder disputar la cuestión de la asamblea plural y popular y plurinacional? Entonces yo quisiera como, en esa como idea de tesis, es como dialogar de esa asamblea, y no sé si sea una forma de reivindicar algo del pensamiento de pueblos originarios, y pienso yo que al abrir lo plurinacional se abren también muchas interpretaciones, digamos, o sea, y ya no está esta violencia metafísica, y pensaría que sería una debilitación del Estado, pero un debilitamiento ontológico desde Bátimo, o sea, al final un fortalecimiento desde ese debilitamiento. Yo por ahí lo había pensado, pero solo estoy infectado de este foco landivariano que con estos cursos. Entonces, y porque sí me interesa mucho como una lucha de salir de Occidente un poco, de este pensamiento occidental, pero me es como casi imposible, siento yo. Pero, y es eso que está en mí, como intentando también a nivel sintomático, si quieren verlo personal, atender a esta costa de la identidad, reconocerme como... Guzmán Bock me decía que era muy difícil tal vez para el mestizo hablar un idioma español y sin ser español ni de Castilla o el castellano, mientras digamos para alguien cachiquel que habla cachiquel y está más como... pero bueno, no sé si me doy a entender y lo estoy dejando muy amplio, pero por ahí va, es como la idea, a ver si aportaría para ese pensamiento, pueblos originarios, Bátimo, etc. Bueno, antes de nada agradecer el espacio. No es muy común hablar de filosofías guatemaltecas. Bueno, son dos preguntas en una, digamos, más en principio técnica, pero no es así. Dentro de la academia, ¿qué tanto dentro de la academia, en el foco de la filosofía, la que ustedes conocen, qué tanto se valora eso que hablaban de lo interdisciplinario? Y en el sentido de qué tanto afectan, todos somos hijos de nuestro tiempo, las tendencias de ciertas temáticas, por ejemplo, para las tesis. Mi área son más las ciencias sociales enfocadas en la historia, pero me apasiona la filosofía de manera autodidacta. Pero por lo menos en historia, yo veo que las tesis van en ciertas temáticas que conocemos, ¿verdad? De colonialidad, poshumanismo, y cuando hay una, digamos, más clásica, por decirlo así, se repele, es como la otra cara de la moneda. ¿Qué tanto sucede eso en filosofía? Y después, otra pregunta que es para un debate que yo sé que es un debate infinito, ¿cuál es la diferencia que se ve desde la academia? Porque aquí lo podemos dialogar y problematizar cada quien desde su historia de vida, pero desde la academia hay una distinción, hay una diferencia entre un licenciado en filosofía, un doctor en filosofía clásica, no sé, y un filósofo, alguien que produce, que construye el pensamiento como tal. Gracias. Por edad. Por edad de menor a mayor, no. Okay. Yo tengo una reacción rápida, no respuesta, pero reacción a lo que acabas de decir. Fíjense ustedes que es bien curioso, ¿verdad? Si alguien estudia psicología, Iván estudió psicología, entonces pone su clínica psicológica y pone Iván Bautista psicólogo, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros, todo. Los filósofos somos bien reacios a poner Juan Blanco filósofo o Amílcar Ávila filósofo.
siempre profesor de filosofía, estudiamos filosofía, o el título, doctor en filosofía. Puede ser como más caquero también, ¿va? Pero, digamos, ¿me entienden? No hay una identificación como automática, como que a la palabra filósofo mis respetos. Es como decir sabio. ¿Y quién se va a decir yo soy sabio? Te gusta que te lo digan, tal vez, ¿verdad? Pero no te lo vas a decir. Es un fenómeno curioso. Yo creo que es yo lo interpreto como un respeto, ¿verdad? Es demasiado, eso es en la época de la Edad Media, en la escolástica, cuando escribía Santo Tomás, a veces dice él tal y tal cosa, una argumentación, ¿verdad? Y San Anselmo dijo no sé cuánto, y San Agustín no sé cuánto, y el filósofo dijo tal y tal cosa. Ni siquiera ponía el nombre, porque el filósofo era Aristóteles, y solo Aristóteles. Luego mencionaba a otros filósofos, pero les ponía su nombre, pero el filósofo era Aristóteles, como con una referencia, ¿verdad? Perdón. No, que yo en eso que decías, pienso que si se asume como tal, también se abren más los oídos de nosotros, de asumir. Entonces te comprometes más, ¿va? Tenés que decir cosas más sabias, más. En cambio, si entras como despacito, con humildad, no te cae tan duro. Es que sí, yo por ahí lo tomo como un signo de respeto, que es como llamarse. Y eso que es filósofo, en la etimología todos lo sabemos, es a quien le gusta la sabiduría, quien coquetea, quien es amigo, ha oído de la sabiduría, ni siquiera sabe, pero ni siquiera eso le gusta a uno poner. Creo yo lo interpreto así, como una cuestión de humildad, no de otra manera. Para continuar con esto, yo diría que sí, hay una diferencia importante entre haber estudiado filosofía y ser filósofo. Y digamos que profesores de filosofía no está lleno el mundo, pero no es que sean poquitos. ¿Sí? Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el criterio de demarcación? ¿No? Yo que sé, ok, digamos, puede ser muchísimo, ¿no? Hay una actitud, pero yo creo que tomando como uno de esos criterios, yo diría que filósofo, que generalmente también son profesores de filosofía y ya han estudiado filosofía, pero no todos los que han estudiado filosofía y tienen doctorado son filósofos. Pero filósofo, yo diría que es el que ha tenido la capacidad de generar una especie de jardín categorial que te permite comprender cosas o explicitar cosas o sentir cosas o ver cosas, yo qué sé, que no habían sido capaces de ser vistas porque faltaba esta caja de herramientas o este jardín categorial. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, digamos, Heidegger es uno de ellos, ¿no? Que se inventa con términos, y todos los filósofos se han identificado, y no porque escriban libros, tampoco es un criterio de ser filósofo haber publicado libros de filosofía, es si de verdad aquí hay, diría yo, pero ese es un criterio, categorías de pensamiento que no encontrás en otra parte y que sin esas categorías no puedes ver el fenómeno que te está presentando. Ahora bien, dicho esto, yo diría que Amílcar es un filósofo. ¿Y cuál es la categoría que ha acuñado Amílcar? Combinar. Digamos, no la encontrás en ninguna otra parte. Cuando te lo explica en ese libro, que hay que entrarle con seriedad y hacer lo que los filósofos hacen, que no es solo el amor a la sabiduría, sino el amor al esfuerzo. Sloterdijk dice que los filósofos la filosofía también es filoponía, es amor al ponos, es amor al esfuerzo. Es decir, por eso que los atletas, los filósofos son pugilistas y están entrenando todo el tiempo para no sucumbir a la primera de cambio, ¿no? Son atletas del espíritu anárquico, espíritu conservador, pero atletas. Y llegar llegar a dar luz a una categoría que te permita ver algo que sin esa categoría no la puedes ver, no le pasa a cualquiera. Entonces yo diría, Amílcar tiene la categoría comunal. Eso digamos que es una categoría filosófica que no la ves en otra parte. Luego diría también que filósofo que se nos murió es Marco Chivalán. Y tiene varias categorías. La que tengo ahora en mente es la indianimalia, que no la encontrás en ninguna otra parte. Y que sirve para comprender los procesos coloniales de animalización y de negación de los mayas, de los indígenas, de los no occidentales. Indianimalia. ¿Ya? Entonces ahí ves, ya tenés filósofos, porque teniendo en cuenta ese criterio, ¿sí? No solo porque sean elegantes, o ya no tienen pelo, o tienen mucho, no, eso no cuenta, eso diría yo, y quizás tú tendrás otro criterio, pero yo diría que lo categorial es fundamental.
Y entonces aquí en Guatemala están circulando dos categorías que te permiten ver cosas que sin ella no las puedes ver, y por lo tanto produce también realidad. Y mi animal es importante y comunal. Ahora, con lo de Bátimo, sí, dale, ¿verdad? Hay que entrarle, ¿no? Y hacer y crear, ¿no? Y crear. Yo diría que para la mejor manera de desoccidentalizarse es lo que hacemos con los virus. Hay que inocularnos de ellos, no rechazarlos, sino inocularte. Solo te puedes inmunizar con esta dosis de hacer. Como con el reggaetón. Tenés que dejarte inocular con cierta medida y conocer, porque si no, solo le agarras odio, ¿no? Y temor, etcétera, ¿no? Fobia, ¿no? Pero creo que esa es una de las maneras de hacer esta combinación. De que yo, por ejemplo, siempre vi a Mako Chivalán leyendo y citando a Heidegger, pero también apreciado a Haraway, gente que digamos que trabajando con los idiomas mayas, etcétera, muchas tradiciones. Entonces ahí inoculándose. Y una de las buenas maneras de inocularse es conocer la tradición y también distorsionarla, otra de las termas de Bátimo, porque parte también de la labor filosófica. No es solo repetir lo que los otros han dicho, sino que de alguna manera quizás ponerlos en una perspectiva, ir con ellos más allá de ellos, en algún momento, distorsionar. Ok, quizás vamos finalizando, ¿no? Pero tenemos todavía una. Solo que no iban a hacer algún comentario o una reacción para... Sí, ya. Ok, muy bien. Gracias. Creo que la mía va a ser un poco puntual, escuchándolos un poco, y bueno, desde mi pensamiento a la hora de filosofías y pues de pensamiento filosófico, pues me gustaría saber una crítica personal de ustedes directamente, desde ahí, o sea, a partir de ahí, o sea, actualmente, o sea, esa crítica filosófica actualmente, desde dónde se están posicionando ustedes y cómo ven esa filosofía futuro también. Porque, pues claro, todo el contexto mundial evoluciona, los pensamientos filosóficos, como ya bien planteaba, que decía la investigación de 2020 para 2026, hacia dónde va esa filosofía. Y el hecho también, por ejemplo, nosotros, aquí con mi compañero, pues el hecho de ser antropólogos, pues también nos hace esa parte de cuestionar esa parte. Si bien es cierto que no es como que nosotros seamos directamente filósofos de profesión ni nada, pero sin embargo, dentro de la antropología, pues también nos cuestionamos esa parte, o sea, las críticas y la autocrítica que realizamos también desde nuestras posturas prácticamente de pensamiento y de formación como tal. Pues me gustaría saber, porque es un poco interesante el hecho de que ustedes hayan hecho sus propias investigaciones y se aprecia y se valora también desde este punto de vista, porque el contextualizarse, irse por ejemplo del siglo XIX, el poder leer y el poder decir, bueno, ahora cómo ubicamos a este filósofo galeano, por ejemplo, en su contexto meramente guatemalteco, o sea, qué universidades en su momento estaban activas, económicamente, socioeconómicamente cómo se encontraban, si eran perseguidos o no eran perseguidos. Entonces, quiera que no, ese pensamiento también influía sobre lo que ellos opinaban en su momento. Y también, por ejemplo, en este caso también, no es lo mismo hablar de las filosofías de 2020, como bien lo plantea Abel, y ahí hay una su investigación lineal, por así decirlo, a las de 2026, pero ustedes también, por ejemplo, cómo se ven actualmente, quiénes los van a leer a futuro, o quiénes los vamos a leer ahorita actualmente hacia el futuro, y cómo vamos a analizar esa misma filosofía en nuestros campos, como bien lo decías, trans, inter, y también pues en ese sentido. Pues solamente, gracias. Otra vez de menor a mayor, ¿no? Yo quiero reaccionar y hacerle una pregunta. Juan solo me hizo preguntas, va a como que era entrevista. Una pregunta medio retórica, pero solo la mitad. Bueno, a ver, ¿qué crítica haría yo a las filosofías guatemaltecas contemporáneas? Un poco montándome en lo que dijo Juan antes. Esta falta de participación en el espacio público me parece criticable. Me parece que debería haber un esfuerzo, no de solucionar los problemas, porque la solución no va a venir por un texto que armes, pero una articulación de algún tipo, un aporte intelectual, al estilo Mako Fonseca, que
está un poco escondido porque escribe tal vez un poco largo, no sé, pero lo hace sustentado, lo hace constante, es perseverante, y eso que lo hace desde Toronto, ¿verdad? Lo cual es una maravilla también de la tecnología moderna y nos dice de nuestro tiempo que no todo está perdido, ¿verdad? No todo es algo malo, pero me parece que se podría decir un poco más en diversos aspectos, no solo tampoco de la política, sino del arte. El Padre Galo, el primer libro que tiene el Padre Galo, que la gente lo conoce porque tiene un par de libros universitarios, ¿verdad? Muy de la casa, pensamiento randivariano y no sé qué cosas. Pero tiene uno que lo lanzó al estrellato incluso en la Escuela de Historia, Escultura Colonial de Guatemala, ¿verdad? Se metió al arte guatemalteco colonial con su visión, con su del momento, ¿verdad? Que todavía no estaba metido mucho en la filosofía. Entonces tenía algo que decir en el arte y todavía hasta la fecha es citado. Yo no sé si lo rebasaron o no, pero en fin, ¿verdad? Meterse a decir cosas. Juan lo ha hecho con el arte maya contemporáneo, ¿verdad? También nos da una manera de verlo, de entenderlo, de aproximarnos, y eso es también participación en el espacio público. Esa es una crítica que yo haría. La otra también que tiene que ver, tiene como en común con esto del espacio público, como un cierto atrevimiento, también de esto de categorías, conceptos, términos, terminología. Falta un poco más como de empuje, de meterse a decir algo. Hay mucho como miedo, o soy solo profesorcito para explicar unas cosas muy cómodas como de manual, ¿verdad? Entonces nos quedamos como en la repetición, el comentario, la exégesis. Es importante, todo eso tiene un valor, sobre todo para los que estudiamos eso, pero hay que atreverse a decir cosas más, y si te salen mal, pues te salen mal, y bueno, seguimos tratando. También esa es la historia de la ciencia, ¿va ustedes? Experimento, prueba y error famoso. Así que me parece que eso sí sería como criticable, una posible pista, una inquietud que sembrar a estudiantes o profesores de filo que anden por ahí, y que tienen tal vez la raíz del atrevimiento. Ahora, o de la falta de atrevimiento, más bien una cierta cobardía filosófica, demasiado respeto por las palabras y las ideas. Pero la otra, que es pregunta, que tal vez medio se relaciona con esto, es la cuestión de, no, a ver, ¿qué pensarías de cómo te explicarías esa voluntad de invisibilización que viste? Y yo la relaciono con este autosilenciamiento, porque hay algo de autosilenciamiento. No puedo decir nada para el espacio público de alguna manera, no puedo crear nuevas categorías, ¿verdad? El lado del silencio, pero el lado también de, no, en Guatemala no hay filosofía, que no me parece malo de parte de otras gentes que no saben, pero de los que estudian filo o que damos clase, es vergonzoso a estas alturas con las listas que hemos hecho, y siempre hacemos dos listas paralelas, unas de libros estrictamente filosóficos, los que se llaman lógica, teoría del conocimiento, cosas así, y otros libros de personas que estudiaron filo que son de temas amplios, que ahí sí creo que es algo de participación pública. Pero bueno, ¿qué pensás? ¿Tenés una hipótesis sobre por qué se da eso? Yo creo que vos has dado el marco de la colonialidad que has estudiado tanto como un factor importante en esto. ¿Pensarías, coincidirías en eso? Yo creo que quizás somos víctimas del espacio uterotópico donde provenimos. Es decir, que la filosofía, digamos, es una tradición milenaria, y, digamos, y otra vez son pocos, hay mucha filosofía circulando, pero son muy pocos los que terminan llamándose filósofos, así, siendo utilizados, etcétera. Producen categorías que nos permiten interpretar la realidad, etcétera, ¿sí? Okay. Pero creo que eso significa que también los que no se enteran de filosofía quizás lo hacen porque se ocupan de los grandes filósofos. Eso es lo que me gustaría pensar, ¿no? Que están ocupados con los grandes teóricos, con los filósofos de verdad, que con los filósofos elegantes, pero no tan buenos, ¿no? Ya como digamos, que en el sentido que no están produciendo a ese nivel. Digamos que en las arenas del saber filosófico, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos quizá para ellos será como una especie de chamusca de barrio, y ni siquiera plano, sino como inclinado, cancha inclinada. Ya está más o menos claro cuál es el resultado y quién va a ganar y quién va a perder de entrada. No hay misterio, digamos. Quizás como un elemento de la colonización y de una tradición también filosófica, la que también los que dicen que no hay
tradición filosófica, creo que leen, porque hay gente muy inteligente también, pero están como, no hay quizás lo que en el fondo hay es que no hay ese nivel. Y sí, pero va a haber, ojalá, no sabemos. ¿Ya? Ahora bien, lo bueno de todo esto es que eso no... Y personalmente eso no detiene a los que están publicando. Y personalmente no nos detiene. Ahí vamos, ¿ya? Ahí vamos. Ahora, por la cuestión del futuro. Yo creo que hay como un acto de... Yo lo entiendo así, hay como una especie de acto de generosidad en lo que hacemos. A ver, ¿por qué? Sloterdijk dice en uno de sus libros que los libros son cartas para los amigos, las amigas, los amigues, ¿ya? Son cartas para los amigos, un tipo de telecomunicación a la distancia. Y digamos, en este sentido, la metafísica de Aristóteles es una carta voluminosa, ¿no? De telecomunicación porque ya no está presente ahí. Y que hoy la receptamos todavía, después de 2000 años, por ahí, más de 1000 años. Entonces lo que hacemos es una especie como también de reacción, una interpelación, nos interpela la realidad, nos toma como rehenes la realidad y no podemos sino pensar esa realidad en este formato. Es una especie como de voluntad, una especie ahí sí de patos, no lo puedes evitar, está ahí, una especie de vocación si querés, si lo vemos en sentido más religioso. Pero entonces lo hacemos de alguna manera porque nos inquieta esa realidad, nos interpela la realidad y no podemos hacer otra cosa más que reaccionar, para entenderse, por la interpelación con la caja de herramientas que tenemos. Y hemos ido a dar con esa caja de herramientas por casualidad. A veces la hemos buscado, pero nos aconteció estudiar filosofía y dar con esos autores. E ir a estudiar donde estudiamos por casualidad, por otro tipo de generosidad. Cuando hablo de generosidad es que respondemos a esa tradición, a los mensajes que nos llega la tradición, a esas cartas que nos llega la tradición, pero también, si querés, al ruido que nos llega de la realidad y las combinamos y enviamos cartas para que en el futuro, quizás dentro de 1000 años, o más, espero que más temprano, también sea como alguien las acoja y las sienta como que va dirigido a ellos. Y bueno, esa acogida puede ser que lo vean como ahí un insulto, ¿sí? Es como, me enviaron esta carta con tantos improperios y de acciones de esa manera, o como lo vean como también una especie de carta amorosa en donde se enamoren y quieran explorar a esos mismos autores, temática, etc. Pero yo creo que lo que estamos haciendo, y ahí quiero decir, ¿verdad? Y ahora que estamos, este libro, Pensamiento Filosófico Guatemalteco, la cuestión ética, creo yo que lo que hemos estado haciendo, Juan Mica y otros, es resguardando un archivo que ya va bien amplio, ya está grande, es un archivón ya. Y aquí hay ese archivo. Estamos produciendo, no solo porque estamos haciendo elementos que van a parar al archivo, que algún día se van a convertir en archivo, sino porque también hay un trabajo también de producción del archivo filosófico guatemalteco. Y Amílcar es el archivista, ¿verdad? Entonces ahí hay entradas para pensar sobre con ese archivo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Amílcar, por aceptar la invitación. Gracias también, Noé, por estar aquí con nosotros y abrir las puertas de la casa. Casa Cervantes. Gracias también por estar aquí, ustedes por acompañarnos. Y bueno, seguimos conversando después de esto, si quieren.